que se ubica, por ejemplo, en la Sociedad Latinoamericana, la SOCLA, Sociedad Latinoamericana de Agroecología, donde la academia es como lo más importante y lo otro no. Para nosotros, lo que decía el compañero Ricardo, los campesinos son los maestros de la agroecología. Yo quisiera, por ejemplo, ahora contarles a ustedes un problema que hay en Chiapas. En Chiapas, los cafetales de Chiapas son los que eran las cementeras tradicionales de nosotros. Esos son los cafetales de Chiapas. Un cafetal de Chiapas tiene guamos no de una sola variedad, sino de 5 o 6 variedades. El macheto, el churimo, el santavereño, un paguanón de guamos. Tiene palmas, unas que dan para los veganos, unas bellotas deliciosas. Dulces. Deliciosas, ¿no? mejor dicho, lo que ustedes quieran, hongos que hay dentro del cafetal. Un señor Toledo dice que son jardines, y realmente son jardines de café, son jardines de café. Eso que nosotros teníamos y que lo llamábamos cementera, así se llamaba. ¿Ah? Sotobosque cafetero. Sí, sí. Nosotros lo llamábamos cementera y que llegó un momento histórico en el que se tenía una parcela cafetera, llegó a tener 17 componentes. Era la cementera, era el potrero, era el cañaduzal, era la huerta de frutales alrededor de la casa, era el huerto, la huerta convencional donde se sembraba tomate, cebolla y cilantro, que estaba en la parte del frente donde había una ventana en la cocina, por donde salían disparadas las cáscaras de papa, las cáscaras de plátano, las cáscaras de huevo salían y ¡pum! Y caían allá, y eso era una compostera, una compostera funcionando, y ahí estaba entonces el cilantro, el tomate. Ahí estaba, llegó un compañero de Chiapas. Entonces, eso era en nosotros. Estaba el guadual, estaba el monte, estaba el trapiche que todavía por ventura allá en Refugio lo tenemos, que empiezan a moler los jueves, para empieza a recoger la caña el jueves para el viernes moler y el sábado sacar la caña para de la panela para vender al pueblo. Eso allá todavía existe y todavía lo podemos encontrar allá. Entonces, esa panelita que trajo él, eso todavía pues está allá, no es arqueología, sino que todavía existe. El potrero con la vaquita de leche, la vaquita para la leche, pero también para el queso. Existía dentro de esa estructura cafetera, estaba entonces también el gallinero, las gallinitas, los piscos, todo eso allá juntico que le daba huevitos todos los días. Estaba también la cocherita con el cerdo que estaba reciclando los excedentes de la alimentación cotidiana. Él era el encargado de acumular plática ahí, ¿no es cierto? Y había entonces una economía del diario, una economía semanal, una economía quincenal del plátano, el banano y el guineo, ¿no es cierto? Una economía a más largo plazo de lo que podía ser la venta de gallinas o la venta de cerdos, y 2 bloques de economía que era la cosecha y la traviesa, donde había cosecha y traviesa. Pero entonces esa economía integral y múltiple permitía una estabilidad económica a la familia cafetera. Y habían una serie de prácticas de cómo sembrar desde la biodiversidad. Era aceptando la biodiversidad como el elemento central que había que conservar, porque se construía la casa pensando precisamente en la familia, lo que están diciendo ahora. La casa se hacía de tal manera, se llamaban casas de número, ¿no es cierto? Porque se podían hacer crecer. Si el muchacho se casaba y se quería quedar o se debía quedar en la casa, de una vez le tocaba la pieza, ¿no es cierto? Y entre más muchachos, más mano de obra, más posibilidad de vivencia social, ¿no es cierto? Entonces la vivienda era guadua, bareque y madera, de ahí.
la vivienda estaba condicionada a ser una parte del medio, del bien natural que existía en el medio. Ustedes no lo conocieron, pero yo alcancé a comer con cucharas de palo, por ejemplo. No sé de aquí quién. Sí, bueno, cucharas de palo. Los platos eran, una parte eran de palo y allá para la zona de Jesús y para esa zona de Caldas, los compañeritos se especializaban en hacer platicos. El granadillo era la madera especial para esos de recursos. Que el eso se caía y me quebraba. Entonces, esa finca que llamábamos finca, pues la llamamos finca, que más bien es la parcela cafetera, tenía un poco de componentes. Hasta 17 maneja Jurjevich que llegaba a tener, y todos esos componentes se entrecruzaban. Y uno de los más valiosos, después de tener usted montada la casa, lo más valioso era organizar el cultivadero. Y el cultivadero era la rosa. La rosa era donde íbamos a sembrar maíz, frijol y auyama o victoria, según lo que se definiera. Y los tres junticos, no, los tres junticos se sembraban, ¿no? Y cáiganse en ustedes que eso se llama, en México, se llama milpa. Y todavía se sigue. La única diferencia es que en vez de auyama y victoria siembran calabaza, pero el resto se sigue. Y eso nos la trajeron esos compañeritos que pasaron por México y que comentaban, no sé cuál de los compañeros habló de la chinampa, nos trajeron las chinampas y nos las dejaron donde los cenúes, y esos son los camellones cenúes. Los camellones cenúes no son más que chinampas. Y la milpa nos la bajaron hasta nosotros, hasta aquí llegó la milpa. Y no solo nos bajaron, pues para bajarnos la milpa, bajaron el maíz, bajaron el frijol, lo bajaron. Nosotros no teníamos maíz y frijol, pues ese tipo de frijol no lo teníamos. Ellos nos lo trajeron. Nos lo trajeron hace unos entre 5.000 y 6.000 años más o menos. Llegó el maíz aquí donde nosotros. Y llegaron pues los metates para moler en las piedras esas que se encuentran en las vacas para moler el maíz. Eso nos lo trajeron ellos. Toda la cultura del maíz nos la trajeron esos caribes que pasaron por México, bajaron y se metieron aquí y se unieron aquí con unos señores que se llamaban los Quindus. Y Quindus y caribes formaron los Quimbayas. Esa fue la parte de la historia que decía este jovencito, y entonces como anoté aquí, entonces estoy hablando de esta vida. Entonces, nos trajeron el maíz, nos trajeron el cultivo del maíz, nos trajeron el frijol, el manejo del frijol, y nos trajeron pues no solo los utensilios para manejarlos, sino cómo culturalmente se manejaba. Entonces esa milpa estaba reflejada, era la segunda actividad que hacía el campesino, montar la rosa. Tumbaba, hacía limpio, el mismo sistema, rosa y quema. Se rozaba, se quemaba y se sembraba el maíz y el frijol. Primero el maíz y después el frijol, y encima se sembraba la rosa. Ese era un componente básico para garantizar la soberanía alimentaria de la familia. Y se sembraba pensando en la familia, y se construía la vivienda pensando en la familia. Esta vuelta la doy como para notar un poquito cómo toda esa dinámica que todavía se puede ver. Yo voy a Río Sucio y visito algunas de las fincas que tienen los compañeros de Río Sucio, y allá pueden llegar a funcionar hasta 12 componentes de esa finca. Es decir, toda la estructura de la agrobiodiversidad funcionando en esa finca. Esa gran riqueza que implicaba saber manejar el potrero y saber manejar el ganado. Los potreros para el ganado eran diferentes a los potreros para las bestias, porque la bestia daña el potrero, entonces se tiene que separar. Una cosa era el establo y otra cosa era la pesebrera, ¿no? El gallinero ocupaba un lugar dentro de esto, pero otra cosa era la cochera. Todas esas estructuras se relacionan todavía, por ventura, todavía se relacionan, pero en la historia nuestra se relacionaban permanentemente.
Las Proinca. Pues, Y para las Proinca todavía sí. Todavía existe una, existe una organización en Río Sucio con 40 productores. 240 productores que siguen conservando la misma estructura. Bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque volvamos al principio. ¿Qué está pasando en Chiapas en este momentito? Chiapas cafetero. Chiapas con fincas muy parecidas a esas que estamos diciendo. La única gran diferencia que tienen es que ellos son parte de un proceso de lucha de recuperación de tierras cafeteras desde el 92, 93. Y entonces los terratenientes de su época no hacían una actividad o no se la contaron, cualquier cosa de esas. Pero ellos no hacen descumbre. No descumbran los guamos, no los descumbran. Entonces se ha generado un nivel de humedad entre el guamo y el cafeto que está generando la roya, pero en cantidades. Entonces íbamos a encontrarnos para hablar del descumbre. Y los maestros del descumbre están en Río Sucio y en Córdoba, Quindío. Son viejos campesinos que en su vida, en su relación con la finca, saben descumbrar. Ven allá arriba y dice, hay que cortarle esa rama, hay que cortarle esa rama. Y para eso hay ceguetas, hay herramientas especiales para eso. Pero el saber de cómo se hace eso, lo tiene el viejo campesino. Él es el agroecólogo que sabe cómo manejar el sol. Ese es el oficio, el manejo del sol. Los Kogi manejan el sol. En las malocas Kogi, en la parte alta de la maloca, la disponibilidad que ellos tienen de las malocas rectuales, donde está el mamo, ellos aquí en esta parte tienen las 4 casas de las 4 esposas que tiene el sol, el polígamo, el sol. Y entonces arranca allí y ellos empiezan a tejer y ellos tejiendo obligan al sol a que haga el recorrido de aquí de la casa de esta a esta casa y de esta casa a esa otra casa y de esa casa a esa otra casa. En el mundo ritual de ellos, en el mundo mítico, ellos al tejer están haciendo eso. Es de los poquitos pueblos que en vez del sol someterlos, ellos acostumbran al sol a que haga eso. Ese ritual son los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Ese ritual es para manejar el cielo. Y las malocas fundamentalmente en todas las culturas nuestras son la relación entre nosotros que estamos en el medio y el mundo de arriba, ¿no es cierto? Y entonces, por eso la maloca dispone como de unas condiciones especiales, de ser ese punto de encuentro, ¿no es cierto?, entre los dos mundos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el resumen podría ser de cómo, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros proponemos recuperar esa sabiduría que está ahí. Ahí está en los campesinos, ahí está en los pueblos originarios, ahí está en los afrodescendientes. Y entonces lo que se ha tratado de consolidar es la propuesta de escuelas campesinas, con la intencionalidad. Ahora, por ejemplo, en este momentico en Chiapas está funcionando una escuela campesina que hace énfasis en el café. Y entonces estamos recuperando todos esos saberes que existían y simplemente cómo los volvemos a incorporar a la vida. Porque lo que ellos dicen, y lo que dicen todos los pueblos, es cómo nos quitaron esos saberes para volverlos mercancías. Entonces nos quitaron, por ejemplo, el saber que la corteza del sauce, cura el dolor de cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es, si usted tiene dolor de cabeza, usted debe tomar aspirina Bayer, que sí es buena. Usted no tiene por qué ponerse a tomar corteza de un palo, que eso es puras creencias estúpidas y tontas de brujería de ustedes, ¿no es cierto? Y resulta que la corteza del sauce tiene un componente que se llama ácido salixílico.
y que cuando se produce desde el punto de vista de una síntesis química se llama ácido acetil salicílico. Y se llama ácido salicílico porque el nombre, el alias del sauce es Salis humboldtiana. Entonces por eso se llama ácido salicílico. Entonces la Bayer supo eso, supo que servía para curar el dolor de cabeza, lo volvió aspirina y puso a que la gente tomáramos aspirina y que nos olvidáramos de la corteza del sauce. Ese es un ejemplo. Allá ellos en los ejercicios, como en otros pueblos de la América del Sur, que también hacemos parte de los ejercicios, ellos permanentemente están encontrando esto. Aquí hay un ejemplo que es de la Pfizer, y es el famoso jarabe antihelmíntico, que vale como 25.000 pesos el jarabe. Y en la base del antihelmíntico, a este también le tocó tal vez, es una plantica que se llama paico. Paico. A nosotros nos purgaban con paico y nos hacían tomar aceite de resino. Ahora se llama jarabe antihelmíntico de Pfizer, vale 25.000 pesos. Bueno, entonces lo que se ha hecho es quitar la sabiduría para reemplazarlo por la mercancía y dominar y colonizar, pero no solo a nivel de las plantas para la salud, sino en las plantas alimentarias. Nos fueron cambiando al punto la alimentación que, por ejemplo, cuando yo era muchacho, yo me paraba en una esquina de un pueblito que se llama Montenegro en el Quindío y veía bajar en los jipaos de comida de las veredas al pueblo. Y yo me paro en ese mismo sitio hoy en día y veo subir los jipaos de comida del pueblo a la vereda, ¿no? Y lo más dramático, ver un campesino con los huevos colgados. Todo playero. No, pero eso era para morirse de la risa. Entonces la reflexión que se hace es cómo primero tuvimos un proceso de colonización con España, y entonces nos borraron un poconón de cosas para que tuviéramos que recurrir a ellos, ¿no es cierto? Después tuvimos un proceso de colonización con Inglaterra, porque después de la República, después de la independencia, no fue tal independencia, sino que más bien fue la entrega. Pero lo que este jovencito estaba haciendo referencia a lo de Usain-Bolt fue porque los ingleses dijeron que los habíamos tumbado, que Marmato no era rico en oro, que la ley, la medida de la calidad del oro de Marmato no era esa. Y entonces Bolívar se puso bravo y entonces digamos, pues en ese momento Usain-Bolt era uno de los padres de la geología, todavía no aparecía la agronomía, pero era un tipo muy serio pues académicamente. Sí, estaba recién graduado, estudió ahí cerquita, en unas minas cerquita de París y salió como geólogo y mineralólogo. En ese tiempo no había geólogo, era mineralólogo. Minas. Y de hacer rotos y sabía pues todo el manejo de geología. Aquí la facultad se llamaba Facultad de Minas, ¿no es cierto? En Antioquia, que fue la primera que se organizó. Entonces lo que se hace ahí es que Bolívar se considera ofendido y le trae un Usain-Bolt para que mide la calidad del oro de Marmato, porque le habíamos acabado de entregar las minas a los ingleses para pagarles la deudita que teníamos y el mayor banco de perlas del mundo, que era en Santa Marta. Se los habíamos acabado de entregar. Y no solo eso, sino toda la economía, toda la estructura era dependiente de los ingleses. Entonces ahí vino el primer guarapazo, paños ingleses. ¿Qué cuento del paño de los artesanos de aquí, de los Santanderes, que era una maravilla? Eso no, era paño inglés y todo era... Los sombreritos que se usan de Bolivia, todos esos sombreros ingleses. Toda la producción artesanal de su época fue tan exageradamente golpeada que tuvieron que organizar los artesanos las sociedades democráticas, que así se llamaron, con un líder de ellos que fue Melo, que fue el único presidente que ha tenido el pueblo, que lo llamaron dictador, y ese Melo fue la expresión de las sociedades democráticas, porque todos los artesanos, todo lo que hacían los artesanos no valía. Colonización inglesa. Y posteriormente la última colonización, que yo no tengo necesidad
decirles a todos ustedes que toman Coca-Cola. Sí, es eso. Y cada una de esas colonizaciones dijo, lo que ustedes saben no es. Lo que ustedes saben no es. Hasta que quedamos en Pelotica. Y ya en Pelotica entonces nos empezaron a vender todo lo que nosotros sabíamos hacer, ¿no es cierto? Y todo se volvió mercancía. Y se volvió valor tenerlo. Y yo aquí tengo una discusión. Yo hablo del concepto de recursos naturales y nosotros decimos que hay algunos elementos que no son recursos naturales, sino que los llamamos bienes naturales. El agua es un bien natural. Los alimentos debían de ser bienes naturales. La Revolución Francesa, compañeras y compañeros, se hizo bajo esta consigna, que nosotros somos muy amantes a las consignas. Y una de las consignas para organizar los toropeles de la Revolución Francesa es: naciendo el hombre tiene derecho a la tierra o a la porción de frutos necesarios para su subsistencia. ¿Dónde está eso? Y esa revolución no fue la revolución de nosotros, de los pueblos, no, esa fue la revolución del surgimiento de una élite política que consolidó lo que más tarde llaman cultura de Occidente. No nosotros, a nosotros que nos esculquen, nosotros no dijimos nada de eso. Y estaba claro que lo que se estaba planteando era que por lo menos íbamos a tener comidita, ¿no? Siquiera eso, el derecho a los alimentos. ¿Por qué los alimentos no son un derecho? ¿Por qué la soberanía alimentaria, que ahora luchamos por ella, se convierte en el mayor riesgo que tiene la humanidad? ¿Qué razón hay para que en este momentico que estamos aquí sentados hablando de esto, allí en Dos Quebradas tienen un problema berriondísimo, California, que no saben qué van a hacer con los enlatados y los encurtidos que tienen vencidos? Y no saben a dónde, qué vamos a hacer con eso, pues dónde lo vamos a botar. ¿Ah? Y eso, así como esos depósitos de alimentos vencidos que hay en Dos Quebradas, hay en todo el mundo. Y pueden haber 2 veces el volumen de alimentos para alimentar 2.000 millones de hambrientos que se están muriendo en el mundo de hambre. Y hay que votarlos porque ya se vencieron. Y no se pueden regalar. No se pueden regalar. No. ¿Hubo con qué comprarlos? No. Desbalancear el mercado. Y nada. Y esas son las lógicas de este modelo. Hay cómo alimentar 3 veces la población mundial. ¿Por qué no? Porque estamos luchando contra los transgénicos. Porque el transgénico no es una semilla cualquiera. Es la semilla que va a permitir abrir la nueva esclavitud. El día que los transgénicos se impongan, ese día los pueblos no tenemos semillas. Se acabarán las semillas. Las semillas nuestras, esas semillas que defendemos, la que empezamos nosotros en la Chichabarí, y Ricardo ahora nos está hablando de ella, esas semillas que acabarán. Y ellos acaban. Es delito. En Colombia es delito tener semillas que no sean certificadas por el ICA. Ahora aplazaron el cumplimiento de esa disposición, pero está simplemente aplazada. Congelada. Yo les digo a los que van allá a Chichabarí y que no son pues del combo de nosotros, yo les digo que yo siempre pienso que ahí hay alguien que está haciendo otro vicio. Y le digo yo, esto es un delito. Aquí donde estamos violando todo lo que usted quiera, porque tener semillas es un delito. Los campesinos no tenemos derecho a tener semillas. ¿A quién se le ocurre eso? La semilla es el acumulado histórico de la relación de la planta con el clima, de la relación con la planta con el suelo. En la semilla está toda esa información guardada no durante siglos, durante milenios. Está en la semillita, por más pequeñita que sea la semilla, tiene toda esa información. Y eso era lo que hacían los viejos antepasados de nosotros. Los viejos no andaban con una mula cargada de semillas, ¿no? Andaban con un carriero, con una mochila, y en el carriero y la mochila tenían 30, 40 semillas de frijol o 30, 40 semillas de maíz. Y entonces hacían algo que no nos dice a nosotros que se hacía, ni nos cuentan. Y eso se llamaba aclimatar la semilla. Y era que ellos sembraban
las semillitas iban y le echaban ojo cuál era la que reventaba primero, cómo reventaba la que primero reventaba, la que primero florecía, la que primero daba cuántas vainas. Todo eso lo hacían los antepasados de nosotros. Ellos tenían una cosa que ahorita se llama selección masal. Selección masal, y que es cachaquísima. Ellos lo hacían permanentemente y sabían escoger entonces las mejores semillas en las mejores condiciones. Entonces ahora nos enseñan cómo conservar las semillas. Échenle aceite de cocina, échenle salvia amarga, ¿no? Y no nos cuentan que nuestros antepasados fueron los que hicieron posible. Les voy a dar un datico que es el que más me fastidia a mí, y bueno, les pido que no se me acabe de abrir la herida. Pero les voy sí, para no hacer mucha fuerza. En el CIAT de Palmira, que es un cementerio, porque la semilla requiere de estar en contacto con el suelo y con el clima. La semilla requiere procesos coevolutivos. La semilla no puede estar guardada en cajones a una temperatura como el Arca de Noé. En el CIAT de Palmira hay 36.000 secciones de frijoles. Oiga, 30... Había. ¿Por qué? Ah, no, porque no están buenos. Ah, no, Claro, por eso. o sea, 36.000 secciones de barrio frijoles. sucio salían A secciones de 120 años. es la fichita la ficha de entrada. La ficha de entrada. Entraba una semilla, entonces se la registraban. Esa es una sección. 36.000. Semillas que quienes la propiciaron. Los campesinos, los pueblos originarios, los afrodescendientes. ¿Y sabe de quién es el CIAT? ¿Quién es el dueño del CIAT? La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y la Fundación Kellogg. Kellogg's. Esas tres fundaciones son las dueñas del CIAT. Y ahí tienen nuestras semillas. Y nosotros echémosle salvia, echémosle aceite. Y la semilla es el derecho a las semillas. La salvia y el aceite. ¡Ah! ¿Ah? Yo no he podido entender esa parte. Les confieso que yo no soy capaz de entender eso. Si esas semillas son nuestras. Y cuando nos alborotamos, entonces le dicen a la compañerita, le dicen, bueno, le vamos a mandar 1 kilo de estos frijolitos, 1 kilo de estos y 1 kilo de estos. Cuando salga, usted nos devuelve el kilo. Y ponen a los campesinos a que refresquen las semillas y que se las vuelvan a mandar. No. ¿Ah? No. Eso a mí me parece inconcebible, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces en el tránsito de nosotros en este momentico es cómo logramos recuperar esos saberes que si no lo hacemos se van a perder. El campesino durante todo el tiempo, estoy hablando de una frase, yo no soy original, las frases mías tienen que ver mucho Víctor Toledo, Grimaldo Rengifo, todos esos señores, yo no expreso, que son las primeras expresiones, no. Grimaldo Rengifo dice que, bueno, primero tiene el concepto que Ricardo expresó, de que las semillas caminan, que las semillas caminan gracias a los pueblos que entienden que las semillas caminan y llevan las semillas, eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que lo tenemos que definir, es cómo la semilla constituye entonces la base para la soberanía alimentaria. Si no hay semillas nuestras, si los campesinos no tienen las semillas, no puede existir la soberanía alimentaria, ¿no? Porque dicen los compañeros de Userda que si permitimos que las semillas caigan en manos de las multinacionales, para el año 2030, que es pasado mañana, eso no está tan lejano, las multinacionales manejarán los alimentos en el mundo. Y la herramienta ya no será pues el petróleo como instrumento de control, ni no sé qué cosa, sino alimentos y agua. Ese es el futuro que tenemos si no nos ponemos
las pilas y no entendemos que este problema es de ese tamaño. Si no volvemos a recuperar, es que nosotros sabíamos cómo sembrar, es que nosotros sabíamos cómo criar. Este joven es veterinario, pero él estuvo en un curso de agroecología y fue uno de los compañeritos más destacados. No es que le esté la piel. Pero ¿en qué convirtieron los agrónomos? Los agrónomos los convirtieron en vendedores de insumos. ¿En qué convirtieron los veterinarios? En vendedores de droga y vendedores de concentrados. ¿Y en qué convirtieron a los médicos? En vendedores de medicina. Inclusive, según las medicinas que vendan, los van anotando y les dan viajecitos a Cartagena, a Santa Marta. Entonces, lo que estamos planteando es la necesidad de que recuperemos los espacios del saber. Yo tengo entendido que el ejercicio que se está haciendo es desde ese ámbito, desde el ámbito de la recuperación de los saberes, que no se puede. Nosotros acabamos ahora en octubre de finalizar un proyecto con Conciencias, que yo creo que es el primer proyecto que hace Conciencias, con co-investigadores campesinos. Co-investigadores campesinos. Fueron los mismos campesinos y campesinas recuperando los saberes sobre bienes alimentarios y bienes para la salud. ¿Y ellos qué hicieron? Por ejemplo, ellos encontraron que en esos 5 municipios donde estaba Santa Rosa, que estamos aquí, Dos Quebradas, Pereira, La Celia y Apía, esos 5 municipios, en 4 veredas de cada uno de esos 5 municipios, encontraron 180 bienes alimentarios. ¿Frente a qué? Arroz, frijol y arepa, ¿no es cierto? Y un pedacito así de carne. ¿Ves? 180 bienes alimentarios hay para comer en esos 5 municipios. Y ese fue el primer ensayo que se hizo. Encontraron 120 bienes para curarse. Plantas para la salud, 120. En el primer ensayo. Hecho por ellos. No estamos diciendo, nosotros acompañamos el proceso, pero los coinvestigadores fueron coinvestigadores campesinos. ¿Cuál era la intencionalidad de eso? Era demostrar cómo esa sabiduría campesina era inmensamente valiosa y cómo ellos lo podían hacer. Ahorita estamos, yo creo que en un mes estamos en el Banco de la República haciéndole un homenaje a esos campesinos. Ellos van a entregar ese primer libro, el primer texto, donde ellos escogieron 25 bienes alimentarios y 20 bienes para la salud. Hicieron eso, ¿no es cierto? Entonces, un poco la propuesta sería que no importa tanto la tierra. Estas son cosas que yo sé que de pronto no nos van a gustar mucho. No importa tanto la tierra, no importa tanto el crédito, no importa tanto el mercado, sino que importa muchísimo volver a ser campesinos, volver a ser sociedad rural campesina, porque esa fue una sociedad que la volvieron invisible, la invisibilizaron para poder convertirla en consumidores, y dejamos los campesinos de ser productores a convertirnos en consumidores, y nosotros finalizamos sosteniendo las multinacionales, hermanos. ¿Ah? Ese fue el final de nosotros, sosteniendo las multinacionales de los fertilizantes, de los fungicidas, de los insecticidas y lo más dramático, de los herbicidas, hermanos. ¿Ah? Finalizamos en eso. Y las multinacionales de los concentrados, cuando sabíamos alimentar el cerdo, pero nos dijeron, no, es que se demora 2 meses más, y a mí qué me importa que se demore 2 meses más. Si yo tengo un marranito ahí, cuando yo tengo 300 marranos, pues me preocupa que se demore 2 meses más, pero si tengo 2 marranitos o una marrana de cría, ¿qué importa que se demore 2 meses más? Nos quitaron todos esos saberes que tenían para vendernos, para convertirnos de campesinos productores en campesinos consumidores. Y como no teníamos cómo abonar el cafetal, porque no teníamos plata, entonces fuimos al banco y el banco nos prestó para el abono y abonamos el cafetal y pudimos producir más café. Pero ¿cuánto costó producir más café?
cuánto costó y a cómo nos pagaron el café, ¿no es cierto? Entonces finalizamos ya con otro más encima, que ese fue el que redondeó la situación de nosotros. Y fue que el sector financiero dijo, listo, yo les presto, pero usted me firma un pagaré. Y entonces muchas de las finquitas que teníamos quedaron en manos de los bancos. Y nosotros cada vez prestando más para que me produjera más la finca, cuando no importaba que produjera más si los costos de producción cada vez eran más altos. Lo más dramático es que en 1985, 3 mujeres hicieron el análisis comparativo de los dos agroecosistemas. El del café tradicional con sombrío y el del café caturra a plena exposición altamente tecnificado. 1985. Y demostraron cómo en 1985 poner a los campesinos a producir con café altamente tecnificado era llevarlos a la ruina. Y pusieron de jurado a Alberto Mesa Abadía y al Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Los pusieron de jurado. Digan ustedes que no. Y les tuvieron que poner 5 y no les pusieron más porque era un acto de vergüenza, ¿no? Este jovencito tiene esa técnica. Eso nunca se dijo. Por allá los compañeros de Sintrafec en una de esas luchas sacaron a relucir también cómo los trabajadores de Sintrafec vivían el hecho de lo que había pasado. Entonces yo finalizo para no hacerme muy extenso, porque yo siempre digo voy a hablar cortico y siempre hablo más allá de lo que tengo que hablar. No existe el tiempo conversando con ustedes. Entonces, el espacio que nosotros aspiramos a comprender es un espacio, por ejemplo, que está ahora en San Cristóbal de las Casas. Allá hay una universidad que se llama Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas. ¿Y qué se enseña? Bueno, se enseña agroecología, eso es una cosa bien interesante. Y se enseña ebanistería, confecciones, carpintería, todo lo que... Panadería. Todas las que son las prácticas, los oficios cotidianos. Allá hay los mayas, los celtales tienen una figura hermosa, pues toda la estructura es muy bonita, pero hay en especial una que se llama los cuidadores de la madre tierra. Los cuidadores de la madre tierra. Y son esos que viven preocupados pues por